Me llamo José. Y antes de que sigas escuchando mi voz, quiero que sepas algo. Si alguna vez caminas de noche con una caravana de migrantes y el silencio empieza a caminar contigo, no mires atrás. Soy hondureño. Salí de mi país con una mochila prestada, una foto doblada en el bolsillo y la promesa de volver algún día con las manos llenas. Crucé pueblos, carreteras rotas y fronteras invisibles, siempre a pie, siempre con miedo. En el camino aprendí que el hambre habla, que la sed grita y que el cansancio te susurra mentiras. Pero lo que viví aquella noche, eso no lo había escuchado nadie. La llamaban la caravana fantasma. La primera vez que oí ese nombre fue en un albergue improvisado, bajo un techo de lámina que gemía con el viento. Un viejo salvadoreño, con la mirada enterrada en el pasado, dijo que había caravanas que no llegaban a ningún lado. Que caminaban sin destino, como si la tierra misma las rechazara. Nadie se rió. Nadie preguntó más. Seguimos avanzando. Éramos muchos al principio, hombres, mujeres, niños con los zapatos abiertos y la esperanza intacta. Caminábamos de noche para evitar retenes, siguiendo la línea negra del asfalto como si fuera un río oscuro. Las luces lejanas de los camiones parecían estrellas falsas. Entonces pasó. Una noche, sin aviso, el sonido de los pasos se multiplicó. Éramos 100, pero sonábamos como 1000. Miré a mi alrededor. Vi rostros que no recordaba haber visto antes. Gente caminando en silencio, con la cabeza baja, cargando mochilas viejas, rotas, como salidas de otro tiempo. ¿Ellos venían con nosotros?, pregunté. Nadie respondió. El aire se volvió frío. No un frío normal. Era un frío que se metía en los huesos, que apagaba la respiración. Empecé a notar detalles, pies descalzos que no dejaban huellas, niños que no parpadeaban, mujeres que murmuraban nombres que no conocía. Y entonces los vi. Al fondo de la carretera, avanzando al mismo ritmo que nosotros, venía otra caravana. No usaban linternas. No hablaban. Sus cuerpos parecían sombras mal dibujadas contra la noche. Caminaban, atravesándonos. Sentí un empujón que no venía de nadie. Un hombre pasó a mi lado y pude verle el rostro. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. La boca cosida por una cicatriz vieja. En su camisa había una fecha escrita con tierra, 2010. Ahí entendí que no todos los que caminan, están vivos. Quise correr, pero mis piernas seguían avanzando solas, como si la carretera me jalara. La caravana fantasma nos había encontrado. Y lo peor, es que parecía saber mi nombre. José, susurraron desde atrás. No una voz. Muchas. Voces secas, gastadas, como hojas arrastradas por el viento. Cada paso pesaba más. Cada latido sonaba ajeno. Empecé a recordar cosas que no eran mías, ahogamientos en ríos, disparos en la noche, cuerpos abandonados en el desierto. Recuerdos de los que no llegaron. Comprendí la verdad con terror puro. La caravana fantasma no busca asustar, busca reemplazar. Uno a uno, los vivos se iban quedando atrás. Se sentaban en la orilla del camino, agotados, y ya no volvían a levantarse. En su lugar, alguien más tomaba su sitio. Alguien idéntico, pero vacío. Cuando miré mis manos, estaban pálidas. Transparentes. No, susurré. Yo todavía tengo a quien volver. Saqué la foto de mi bolsillo. Mi madre.
Mi casa. Honduras. La apreté con fuerza y grité mi nombre, una y otra vez, como si eso pudiera anclarme al mundo. Fue entonces cuando amaneció. Con la primera luz, la carretera quedó vacía. Silencio total. Desperté solo, tirado en el polvo, con la garganta ardiendo. La foto seguía ahí. Mis manos, sólidas. Creí que había sido una pesadilla. Llegué a Estados Unidos semanas después. Nadie me creyó cuando conté la historia. Pero anoche, mientras grababa este relato, algo pasó. En el reflejo de la pantalla, vi gente caminando detrás de mí. Mochilas viejas. Pies cansados. Y una voz, idéntica a la mía, que dijo: José, ya es hora de volver a caminar. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete al canal. Aquí cuento lo que otros no se atreven. Porque algunas caravanas nunca terminan. Y tal vez, esta noche, la caravana fantasma esté pasando cerca de ti. No sé en qué momento exacto esta historia empezó a deformarse. Al principio pensé que solo estaba recordando mal. Luego entendí que el problema no era la memoria. Era que algo había empezado a meterse entre los recuerdos. Me llamo Juan. No digo mi apellido porque en el camino los apellidos no sirven para nada. Soy inmigrante. O al menos eso es lo que digo cuando alguien pregunta de dónde vengo. La verdad es que no siempre estoy seguro de haber llegado del todo. Antes de irme, llevaba una vida normal. Trabajo, rutina, noches largas pensando demasiado. Nada extraordinario. Nada que pareciera peligroso. Pero el cansancio no siempre se nota por fuera. A veces se acumula despacio, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás viviendo. Solo estás aguantando. Migré porque quedarme se sentía como desaparecer lentamente. Y porque irme, aunque daba miedo, al menos parecía una decisión. En el camino aprendí a callar. A observar. A no confiar del todo, ni siquiera en mí. He caminado de noche con gente que ya no recuerdo. He dormido en lugares donde el silencio pesa más que el ruido. Y he visto cosas que no estoy seguro de que quieran ser entendidas. Desde ese viaje, hay partes de mí que no volvieron igual. No sé si fue el miedo, el cansancio o algo que encontré en el camino. O que el camino encontró en mí. Cuento esta historia no porque tenga respuestas, sino porque hay preguntas que no dejan dormir. Y porque sé que no fui el único. Si estás escuchando esto, no busques héroes. No busques finales claros. Solo escucha. Antes de migrar, ya me sentía dividido. No triste. No desesperado. Vacío. Había días en los que hacía cosas sin recordarlas después. Conversaciones que alguien juraba haber tenido conmigo y que yo no podía reconstruir. Decisiones pequeñas, irrelevantes, pero que no recordaba haber tomado. Pensé que era estrés. Todos dicen eso. Migrar no fue una huida violenta. Fue una rendición lenta. Recuerdo la noche en que decidí irme. No sentí miedo. Eso debería haberme alarmado, pero no lo hizo. Sentí algo parecido a cuando te quedas dormido sin darte cuenta. Como si ya no fuera necesario resistirse. El camino empezó como empiezan todos los caminos, con gente, con ruido, con historias compartidas. Pero eso dura poco.
muy poco. Después de cierto punto, la gente deja de hablar de su vida y empieza a hablar solo de lo que duele. Después, ni siquiera eso. Caminas. Duermes mal. Te despiertas sin saber si ya amaneció o si nunca dejó de ser de noche. Y algo empieza a cambiar en la cabeza. Empiezas a aceptar cosas que antes te habrían parecido imposibles. Como si la realidad se volviera flexible. La noche en que la vi, yo ya llevaba horas caminando sin pensar. Mis piernas se movían solas. Mi mente estaba atrás. No recuerdo haberla visto llegar. Eso es lo que más me inquieta ahora. Cuando levanté la mirada, ella ya estaba ahí, al costado del camino. No parecía cansada. No parecía perdida. Parecía esperando. Me detuve sin saber por qué. No recuerdo haber decidido detenerme. Ella me miró como si ya supiera cuánto tiempo llevaba caminando. Como si pudiera medir el cansancio por dentro. Me pidió agua. No lo dudé. Eso es extraño, porque en el camino uno aprende a dudar de todo. Pero con ella no dudé. Mientras bebía, la observé con más atención. Su ropa no estaba rota. No tenía polvo en la cara. No respiraba agitada. Era como si no perteneciera a ese lugar. Cuando terminó, me devolvió la botella. No me dio las gracias. Me dijo que ese camino no era bueno para mí. No dijo, peligroso. Dijo, no es para ti. Sentí algo raro en el pecho. Una mezcla de alivio y vergüenza. Como si alguien acabara de decir en voz alta algo que yo llevaba pensando días. Le pregunté cómo lo sabía. No respondió de inmediato. Miró el sendero, luego me miró a mí. Dijo que había caminos que no aceptan a todos. Y entonces empezó a caminar. Yo la seguí. No recuerdo haber decidido hacerlo. No recuerdo haber pensado en el grupo. Ni en el peligro. Era como si seguirla fuera lo más lógico del mundo. Mientras avanzábamos, algo empezó a sentirse mal. No escuchaba sus pasos. Ni los míos. Solo un silencio denso, como si el aire se hubiera espesado. Quise decir algo, pero no me salió la voz. No sentí pánico. Eso fue lo más aterrador. Le apunté con la linterna. Primero vi su espalda. Después bajé la luz. Mi mente tardó en procesarlo. Más de lo normal. Sus piernas no terminaban en pies. No había contacto con el suelo. Pero seguía avanzando. Y entonces noté algo peor. El suelo bajo ella se hundía levemente. Como si el camino estuviera cediendo solo para mí. No recuerdo haberla visto desaparecer. Recuerdo parpadear. Y estar solo. El sendero había cambiado. No reconocía los árboles. No reconocía el silencio. Sentí algo detrás de mí. No una presencia clara. Más bien una presión. Como si quedarme quieto fuera una opción. Pero no una buena. Volví corriendo. O eso creo. El tiempo se volvió extraño después de eso. No sé cuánto tardé en regresar con los demás. Nadie me preguntó nada. Eso también fue raro. Esa noche soñé con ella. No hacía nada. Solo caminaba delante de mí. Al despertar,
estaba más cansado que antes. Con los días, empecé a notar cosas. A veces sentía que alguien caminaba a mi ritmo. No a mi lado. Un poco adelante. Otras veces, creía escuchar una respiración que no era la mía. Una noche, uno del grupo dijo que había visto a una mujer. Otra persona dijo que también. No la describieron igual. Pero todos coincidieron en algo. No parecía perdida. Empecé a preguntarme si ella no se aparecía para llevarse a la gente, sino para medirla. Para ver quién estaba lo suficientemente cansado como para no resistirse. A veces pienso que no escapé de ella. Pienso que simplemente no me eligió. Y eso es peor. Porque desde ese día, hay momentos en los que siento que algo sigue caminando conmigo. No delante. No detrás. Dentro. Y cuando estoy muy cansado, cuando dejo de pensar, vuelvo a sentir esa certeza tranquila, esa calma peligrosa, como si alguien estuviera esperando a que deje de luchar, para volver a ofrecerme el camino correcto. Mi nombre es Lucas, soy mexicano, y esta es la historia que casi no puedo contar. Crucé el desierto de Sonora buscando una vida mejor en Estados Unidos. No lo hice por aventura ni por curiosidad. Lo hice por necesidad. Como miles antes que yo, pensé que el desierto era solo un obstáculo, arena, calor, kilómetros interminables. Nadie me dijo la verdad. El desierto no es un lugar. Es una entidad. Caminábamos de noche para evitar el sol. Éramos varios al inicio, pero el desierto empieza a separar a las personas poco a poco, como si supiera exactamente cuándo estás más débil. Uno se quedó atrás. Otro dijo que escuchó voces. Yo seguí caminando, porque detenerse es morir. Desde el primer paso sentí que algo nos observaba. No era paranoia. No era miedo. Era una sensación profunda, antigua, como si el suelo mismo supiera nuestros nombres, como si ya estuviéramos registrados. Cuando el coyote nos abandonó, el silencio se volvió insoportable. El aire no se movía. No había insectos. No había aves. El desierto estaba demasiado quieto, y eso era lo más aterrador. Al amanecer vi las huellas. No eran de botas. No eran de animales. Eran marcas largas, profundas, irregulares, como si algo pesado se arrastrara siguiendo nuestro rastro. Intenté no pensar en ello. El miedo no ayuda cuando eres migrante. El miedo te hace gastar agua. Te hace dudar. Te mata. Pero el desierto de Sonora se alimenta del miedo. Cuando cayó la noche, el frío llegó de golpe. El cielo se llenó de estrellas, demasiadas, como ojos vigilándonos desde arriba. Entonces comenzaron los sonidos. Susurros. No eran en inglés. No eran en español. Eran voces rotas, antiguas, saliendo de la arena, de los cactus, de las piedras. Voces que decían palabras sin sentido, hasta que una de ellas pronunció mi nombre. Lucas. Sentí que el corazón se me detenía. Encendí la linterna con manos temblorosas y vi algo que me quitó el aliento, símbolos tallados en las rocas, figuras humanas deformes, cuerpos alargados, ojos vacíos. Algunos parecían rezar. Otros parecían suplicar. Eran antiguos. Mucho más antiguos que la frontera.
Entonces lo entendí, el desierto ha visto pasar generaciones de migrantes. Sabe quién entra. Sabe quién no vuelve. Colecciona historias y cuerpos. Seguí caminando solo. La arena parecía más blanda, como si quisiera tragarme. El aire olía a metal, a sangre seca, a muerte vieja. Vi a lo lejos una luz, una fogata, pensé que era ayuda. Pero algo detrás de mí respiró. No respiraba como una persona. Era profundo, lento, paciente. Escuché pasos arrastrándose sobre la arena. No me atreví a voltear. Porque en el desierto de Sonora, cuando algo te sigue, no lo hace para atacarte. Lo hace para esperar el momento exacto en que ya no puedas escapar. No sé cuánto tiempo caminé después de escuchar esa respiración detrás de mí. En el desierto el tiempo se rompe. Los minutos se estiran. Las horas se doblan. Todo se vuelve confuso cuando el miedo te acompaña como una sombra. Cada vez que me detenía, eso también se detenía. Lo supe sin voltear. Sentía su presencia en la nuca, en la espalda, en la garganta seca. Era como si el aire se volviera más pesado cuando estaba cerca. Como si el desierto mismo contuviera la respiración. El agua se me acabó al amanecer. Intenté racionarla, pero el miedo seca más que el sol. Mis labios estaban partidos, la lengua hinchada. Empecé a ver cosas que no deberían estar ahí, casas en medio de la nada, carreteras que aparecían y desaparecían, personas caminando a lo lejos que se desvanecían cuando me acercaba. Entonces los vi. Cuerpos. Semienterrados en la arena. Algunos con la ropa desgastada, mochilas rotas, botellas vacías. Migrantes como yo. Mexicanos, centroamericanos, personas que cruzaron con esperanza y terminaron siendo parte del paisaje. Pero lo peor no eran los cuerpos. Era que algunos se movían. Sus pechos subían y bajaban lentamente. Sus ojos estaban abiertos, secos, mirando al cielo. Cuando pasé junto a uno de ellos, me tomó del tobillo con una fuerza imposible y susurró: "No te detengas, si te paras, te quedas". Seguí caminando llorando, rezando, suplicando. El sol quemaba, pero el frío seguía dentro de mí. Sentía que ya no estaba solo en mi cuerpo. Como si algo se hubiera metido conmigo, caminando desde adentro. Al caer la noche, ya no escuchaba pasos detrás de mí. Porque ya estaba a mi lado. Lo vi reflejado en una roca pulida por el viento. Era alto, demasiado delgado, con extremidades largas y retorcidas. Su piel parecía hecha de arena y huesos. No tenía rostro, solo una abertura negra de donde salía esa respiración profunda y antigua. No corrí, porque entendí la verdad. El desierto de Sonora no mata. El desierto transforma. La criatura levantó una mano y me mostró algo que jamás voy a olvidar: visiones. Migrantes perdiéndose, cayendo, muriendo, y luego levantándose, cambiando, convirtiéndose en guardianes del desierto. Almas atrapadas entre la arena, obligadas a vigilar el paso de otros. Entonces me señaló. A mí. Sentí como la arena entraba en mis pulmones. Como mis piernas se hundían. Como mi piel se endurecía. Quise gritar, pero mi voz ya no era mía. Mi nombre dejó de importarme. Mi pasado desapareció. Cuando amaneció, ya no era Lucas. Ahora soy parte del desierto.
Observo a los migrantes desde lejos. Los veo caminar con miedo y esperanza. Quiero advertirles. Quiero decirles que regresen. Pero el desierto no permite advertencias. Solo espera. Si algún día cruzas el desierto de Sonora y sientes que alguien te observa, si escuchas tu nombre en el viento, si ves figuras quietas entre los cactus, no te detengas, porque puede que me estés mirando a mí. Me llamo Miguel, y hay una parte de la selva que todavía camina conmigo. Soy colombiano. Soy padre de 2 niñas. Esposo de una mujer que aprendió a ser fuerte antes de que yo me fuera. Migré porque quería que mis hijas crecieran sin miedo. Y terminé aprendiendo que hay miedos que no se quedan en un lugar. Caminé por la ruta del Darién. No salí igual. Desde entonces, hay sonidos que no tolero. El silencio largo. La lluvia de noche. No cuento esta historia para dar lecciones. La cuento porque sé que no fui el único al que la selva le habló sin usar palabras. Si estás escuchando esto y alguna vez pensaste cruzar, recuerda algo. El Darién no siempre te mata. A veces solo te sigue. Antes de entrar al Darién, pensé que el miedo iba a ser a morir. Eso es lo que uno imagina. Balas. Animales. Caídas. Hambre. Nadie te dice que el verdadero terror empieza cuando sigues vivo. Pero algo dentro de ti empieza a quedarse atrás. Yo salí de Colombia una madrugada sin ruido. No porque no amara a mi familia, sino porque si hacía ruido, no me iba. Mis hijas dormían. Las miré demasiado tiempo. Mi esposa fingió dormir también. Eso fue peor. No nos prometimos nada. Las promesas pesan demasiado cuando no sabes si vas a volver. Entré al Darién pensando que era una selva. Un lugar difícil. Un obstáculo. No lo es. El Darién es una prueba que no termina cuando sales de él. Al segundo día, la selva ya no se siente como naturaleza. Se siente como un cuerpo enorme, respirando lento, observándote. Todo suena, pero nada responde. El cansancio no llega de golpe. Se filtra. Empiezas a olvidar cosas simples. El nombre del día. La cara exacta de tus hijas. Eso fue lo primero que me asustó de verdad. Una noche escuché a alguien llorar. No muy lejos. No sonaba como dolor. Sonaba como cansancio absoluto. Quise ir hacia el sonido. Alguien me detuvo. Dijo, si escuchas a alguien en la selva, no siempre es alguien. No pregunté más. Al cuarto día vi el primer cuerpo. No estaba mutilado. No estaba ensangrentado. Estaba acomodado. Como si alguien lo hubiera dejado ahí. Para que lo viéramos. Dormí mal esa noche. Soñé que mis hijas caminaban delante de mí. Las llamaba y no volteaban. Cuando desperté, sentí que alguien estaba muy cerca. Demasiado cerca. Pero no había nadie. A partir de ahí, empecé a sentirlo. No una presencia clara. Una presión. Como si la selva supiera cuántos éramos. Como si contara. Una tarde, mientras subíamos una pendiente imposible,
Sentí que alguien caminaba detrás de mí. Pensé que era otro migrante. No lo era. No escuchaba respiración. No escuchaba pasos. Pero sentía claramente que no estaba solo. Esa noche soñé con mi esposa. Me miraba sin hablar. Detrás de ella, la selva. Desperté con una certeza horrible. Algo me estaba aprendiendo. Al sexto día, una mujer desapareció. Caminaba delante de mí. Un momento estaba ahí. Al siguiente, no. No gritó. No cayó. Simplemente dejó de estar. Nadie quiso buscarla. Y eso fue peor que perderla. Empecé a escuchar cosas que nadie más escuchaba. Pasos paralelos. Respiraciones que no coincidían con nadie. Una noche, escuché la voz de una de mis hijas. Dijo, papá. No grité. No corrí. Me quedé quieto. Porque sabía que si volteaba, algo iba a cambiar para siempre. Desde ese momento, dejé de confiar en mis sentidos. En el Darién, el terror no es lo que ves. Es lo que no puedes comprobar. Cuando finalmente salimos de la selva, nadie celebró. Yo sentí alivio, pero también una ausencia. Como si algo se hubiera quedado conmigo. A veces pienso que el Darién no te deja ir completo. Que toma recuerdos. Que toma nombres. Que toma partes. Hoy, cuando cierro los ojos, no siempre veo a mis hijas como eran. Las veo caminando delante de mí, sin voltearse. Y detrás, la selva, esperando.